Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión destacaremos la marcha del pueblo combatiente este 20 de diciembre en el Malecón Habanero. Le informaremos sobre las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se aprobaron nuevas leyes y se analizó la vida económica del país, y le contaremos sobre el 10º aniversario de la llegada a Cuba de los 5 héroes. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Ya comenzamos con las informaciones. Este 20 de diciembre del año 2024, los habaneros, en representación del heroico pueblo cubano, marcharon para exigir el fin del bloqueo y la permanencia de Cuba en la ilegítima lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Como tantas veces, el Malecón Habanero, donde se ubica la Embajada de Estados Unidos, fue testigo del histórico suceso. Los capitalinos respondieron como tantas veces con Fidel a la convocatoria de la marcha antiimperialista del pueblo combatiente este 20 de diciembre. El anuncio hecho por el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la clausura del 9º pleno de la organización partidista, tenía como fin demandar el cese definitivo de 2 infamias contra Cuba y exigir el derecho al bienestar que el imperio más poderoso de la historia le ha negado a la nación caribeña. Biden cumplió disciplinada y cruelmente con la política que Trump aprobó durante su mandato. En las últimas semanas y días son numerosos los pronunciamientos de personalidades estadounidenses y de otras partes del mundo que demandan a Biden hacer uso de su potestad para que al menos retire de esa espuria lista el nombre de una nación que jamás debió estar. Señalar a Cuba como Estado que supuestamente patrocina el terrorismo es cuando menos falso e inmoral, venga de donde venga la acusación, pero lo es doblemente cuando la acusación proviene de territorio estadounidense. En la alocución previa, el jefe de Estado cubano significó que no fue una marcha contra el pueblo de los Estados Unidos, que ha mostrado su afecto y solidaridad más de una vez a la isla. Hacia los ciudadanos nobles de ese país, todo nuestro respeto y la mano siempre extendida para fortalecer los lazos de hermandad entre los dos pueblos. Es la misma mano que hemos extendido a todos los gobiernos de Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución hasta hoy, siempre en función de una relación seria, respetuosa y en igualdad de condiciones. Pasadas las 4 de la tarde, dio inicio la marcha del pueblo habanero en representación de toda Cuba por el Malecón y frente a la Embajada norteamericana en la mayor de las Antillas. Al pueblo de la capital lo acompañaron en primera fila el general de ejército y líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, y el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como diputados del Parlamento cubano y representantes de los movimientos y organizaciones de la solidaridad con Cuba. La manifestación popular fue un reclamo a la Casa Blanca en contra de la permanencia de la nación caribeña en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo y el bloqueo estadounidense, convertido en una feroz guerra económica que cuantifica daños diarios de 13,8 millones de dólares. La pretensión de Estados Unidos de lacerar la dignidad de este pueblo por medio del garrote ha quedado deshecha hoy con esta concentración y marcha combatiente que demuestra cuán elevado sigue estando el honor de nuestra patria. Desde que basamos la convocatoria a esta marcha, los agoreros del odio anticubano vociferaban histéricos que sería un fracaso, llamaban a boicotearla y mentían sobre sus motivaciones. Qué poco conocen al pueblo cubano, cuánto subestiman aún nuestras convicciones patrióticas y revolucionarias. En la tribuna antiimperialista, Cuba y el mundo vieron otra demostración de unidad y un momento de celebración por el advenimiento del aniversario 66 del triunfo de la Revolución Cubana, como ha sido desde 1959. Juniel Millán y Valia Marquinezán, Cubavisión Internacional.
El general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rindieron tributo este martes al comandante del ejército rebelde Julio Camacho Aguilera, fallecido el pasado 14 de diciembre, luego de un siglo de comprometida existencia. Camacho fue un cuadro imprescindible de la historia de la Revolución Cubana. Fue primer secretario del partido en las provincias de Pinal del Río, Santiago de Cuba y La Habana, cumplió servicio en el exterior, ocupó responsabilidades en las FARC y se entregó por entero a la preservación del medio ambiente al frente de la Oficina de Desarrollo Integral Guanacabibes en territorio de Vuelta Abajo. En el pecho de Mijaín López Núñez, Gladys Bejerano Portela y Omar Durán Elías puso este martes el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, las condecoraciones que les acreditan con los títulos honoríficos de Héroe de la República de Cuba y Heroínas del Trabajo. En el acto de reconocimiento, encabezado además por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y por otros miembros del Buró Político, se rindió justo homenaje a estos tres revolucionarios de probada conducta que a través de su entrega, consagración y pasión por lo que hacen han puesto bien en alto el nombre de Cuba. El general de ejército Raúl Castro y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogaron con los 5 y sus familiares al cumplirse 10 años del regreso a su patria de esos héroes cubanos. Durante la conversación, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rememoró la batalla del pueblo cubano y de muchos amigos en el mundo por la liberación de esos luchadores contra el terrorismo, injustamente encarcelados en los Estados Unidos. Por su parte, Gerardo Hernández agradeció también en nombre de sus hermanos Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, conocido como Los Cincos, las numerosas muestras de solidaridad que hicieron posible su retorno a Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez asistió este martes en La Habana al acto por el 10º aniversario del regreso de los 5 héroes a Cuba, en el que Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio estuvieron acompañados por Irma Chegueret y Mirta Rodríguez, 2 de sus madres y esposas, familias, amigos y compañeros de la solidaridad. Cuba rememoró este 17 de diciembre un día de victoria en el cual se recordó que nada es imposible para los que luchan, el regreso a la patria de Gerardo, Antonio y Ramón, quienes se juntaron en un abrazo con sus hermanos René y Fernando, tal como lo había prometido Fidel. Cuba tiene la disposición de sentarse con Estados Unidos en busca de una relación seria, basada en el respeto a la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia en asuntos internos, así lo afirmó el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. Con anterioridad, el vicecanciller dijo que frente al nuevo periodo presidencial que se avecina, la conducta de la nación caribeña seguirá siendo consistente al intervenir en la 22ª edición de la serie de conversaciones Cuba en la política exterior de Estados Unidos de América. Se dice que Cuba cumplió con todos los compromisos asumidos con Estados Unidos a partir del 17 de diciembre de 2014, a pesar de que el gobierno de ese país falló en honrar los suyos. Ese fue uno de los puntos señalados por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, al hacer una revisión de los hechos que marcaron los vínculos entre La Habana y Washington en los 10 años transcurridos desde esa fecha. El breve acercamiento que hubo en ese periodo resultó positivo. Resultó positivo para Cuba, resultó positivo para Estados Unidos. En los últimos 8 años, no en los últimos 10, en los últimos 8 años y durante la mayor parte de los vínculos de Estados Unidos con Cuba desde 1959, lo que ha prevalecido es la agresión como característica definitoria de los vínculos entre los dos países. Fernández de Cosío también señaló el absurdo de pedir concesiones unilaterales a Cuba en su relación con Estados Unidos. En esta difícil relación entre Cuba y los Estados Unidos hay un país agresor y hay un país agredido. Y permite además ver la incongruencia en la idea que en muchas ocasiones surge de reclamarle a Cuba gestos o reclamarle a Cuba concesiones en aras de buscar un acomodo
civilizado y viable con los Estados Unidos. La intervención del viceministro de Relaciones Exteriores dio apertura a la edición número 22 de la serie de conversaciones Cuba en la política exterior de Estados Unidos de América, convocada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional con el auspicio del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Durante esta semana, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular analizaron los principales problemas en Cuba, con énfasis en temas relativos al sector económico y a la actualidad social. La colega Adiane Salles y un equipo de Cubavisión Internacional nos han preparado el siguiente informe. Los diputados al cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba se reunieron del 18 al 20 de diciembre para debatir sobre asuntos medulares y urgentes de la realidad nacional y analizar además cómo se comportó el año 2024 en la mayor de las Antillas. Se logra avanzar en la identificación y contención de distorsiones, se reducen sus impactos y se avanza en el control de los grandes desbalances en materia presupuestaria, fiscal, financiera, al tiempo que se preparan las condiciones para fortalecer la oferta y por ende el incremento de la circulación mercantil. No obstante, no se logran los impactos previstos. La economía no se reimpulsa, previéndose un decrecimiento al cierre del año. El jefe de gobierno actualizó sobre el proceso de implementación de los 8 objetivos de trabajo y mencionó la incorporación de nuevos derroteros para el trabajo gubernamental. Que es implementar el programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional y gestionar la ciencia, la innovación, la comunicación social y la transformación digital para impulsar las esferas de desarrollo y perfeccionar la gestión del gobierno. Todas tienen las propuestas de proyecciones, también están elaboradas las acciones, pero es un documento que todavía está abierto, ávido, para recibir las recomendaciones. En el propósito de avanzar en la estabilización macroeconómica, Cuba logró impactos con efectos favorables en la ejecución del presupuesto 2024, que estima cerrar el año con una reducción del 46% del déficit fiscal. Sin embargo, persisten flagelos como la alta inflación, pocos avances en el proceso de bancarización, la evasión fiscal y la dolarización parcial de la economía. Valia Martínez Sam, Cubavisión Internacional. Previo al cuarto periodo ordinario, sesionaron las comisiones permanentes de trabajo. Entre ellas estuvo la de Asuntos Económicos, donde se abordó la situación económica del país y también la de los principales rubros exportables y de la inversión extranjera en Cuba. De trascendente para el crecimiento de la economía y el desarrollo de la nación, catalogó el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera las exportaciones que puedan realizar los distintos actores económicos, un tema donde aún, dijo, estamos lejos de los resultados deseados y en el cual no se avanza al ritmo que demanda la compleja situación del país. Según sus palabras, excepto el tabaco, prácticamente todos los productos exportables decrecen o se mantienen en los mismos niveles. Aun cuando existe voluntad, aun cuando se exige de manera permanente a nivel nacional, a nivel local, en los territorios, aun cuando se han creado 15 polos exportadores en prácticamente todas las provincias del país, no alcanzamos los resultados que deseamos. En su intervención, Pérez Oliva Fraga reconoció que el escenario desfavorable en el que se desenvuelven las exportaciones influyen, junto al impacto negativo del bloqueo y la crisis económica global, las distorsiones en la macroeconomía nacional, así como la ausencia de un mercado cambiario al que puedan acudir las entidades exportadoras para acceder a los recursos en divisas. También, como parte del debate, se informó sobre la situación de la inversión extranjera. Pérez Oliva Fraga destacó la necesidad de lograr que los inversionistas extranjeros vean en Cuba una plaza atractiva de inversión. Para ello, consideró, hay que trabajar en infraestructuras de servicios que hagan competitivos sus producciones y les permitan extenderse a otros países. No obstante, agregó que aún en medio del complejo contexto existen en el país 358 negocios aprobados y de ellos 52 en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Al respecto, indicó que hay que tratar que los negocios con capital extranjero se enfoquen de manera total o parcial hacia el mercado interno. El objetivo, explicó, es poder garantizar su sostenibilidad en las condiciones actuales. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Por otro lado, un equipo de Cubavisión Internacional entrevistó a algunos diputados cubanos para conocer su valoración sobre los temas que fueron abordados en las comisiones permanentes.
Yo creo que lo más importante es saber que aunque vamos a seguir en condiciones muy complejas en este 2025, que aunque esas problemáticas o esos elementos que han estado afectando a la economía cubana no van a desaparecer, yo creo que lo más interesante es que tenemos bien claras las metas sobre las cuales podemos trabajar. Ha habido una ocupación desde el trabajo, los primeros días de las comisiones permanentes, dígase la Comisión de Industria, que en el día de ayer tuvimos la posibilidad también de participar, se evaluó la marcha de la política de la vivienda y se enfatizó en aquellas provincias que han sido impactadas en el 2024 por eventos naturales, y en el caso específico de Granma hubo una atención muy específica a todo este proceso de recuperación y proyecciones también desde los acuerdos adoptados por estas comisiones permanentes para la transformación y la recuperación. Fue un debate muy rico que tuvo su colofón en la discusión del anteproyecto de presupuesto 2025, donde en el anteproyecto se recogen sin duda el aporte y sobre todo el sentir que se tiene desde la dimensión del presupuesto al apoyo de la ciencia. No obstante, como es de suponer, no satisface del todo lo que demanda el desarrollo científico, tecnológico, la innovación, pero sí propuestas para estimular sobre todo a la ciencia en busca de incentivos fiscales, de bonificaciones a todas aquellas empresas que internalicen grandemente en sus gastos totales, gastos en ciencia, innovación y tecnología. Lo que se ha planificado ha sido con muchísimo realismo, con muchísima objetividad, y eso es lo más importante. Y que cada persona desde su pedacito, desde el lugar que ocupa, desde la responsabilidad social que le corresponde, se sienta también comprometido con ese hacer que tenemos todos. Y lo más interesante o lo más importante o lo que yo creo que debemos llevar presente es que aquí en cada una de nuestras comisiones, en cada uno de nuestros espacios se ha estado reflejando también la voz de nuestro pueblo, lo que traemos los diputados, lo que escuchamos en cada uno de esos lugares donde están las personas que nos eligieron, que confiaron en nosotros, porque en definitiva que nuestro país avance, que Cuba se desarrolle, que podamos sortear los obstáculos que más nos afectan hoy, es precisamente en función de que nuestro pueblo pueda tener también una mayor calidad de vida. Y cuando digo pueblo, por supuesto, pues los diputados nos incluidos, porque eso somos pueblo. Es este el último periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2024, donde se deseó al pueblo un feliz año nuevo, en el cual, aunque no exento de múltiples desafíos, sobre todo para la economía nacional, se deberá apostar por el esfuerzo y el aporte de todos los cubanos. Si algo queda claro es que lograr avances reales más allá de las políticas y potenciar el control y el uso eficiente de los recursos son elementos que se deberán imponer para buscar en Cuba un mejor 2025. Muchísimas gracias a nuestros periodistas de Cubavisión Internacional por este resumen que nos han preparado. Y seguimos con más. Cada 22 de diciembre celebramos en Cuba el Día del Educador, pues en el año 1961, en un gran acto de masas, se declaraba a nuestro país como territorio libre de analfabetismo. A este hecho dedicamos nuestro comentario gráfico de esta semana. La también llamada Cruzada Nacional contra la Ignorancia fue ideada y concebida casi en detalles por Fidel, como una de las tantas inspiraciones geniales que llevó a cabo en su vida de dirigente político. Cuba fue declarado el primer territorio libre del flagelo del analfabetismo en América Latina, y los principales protagonistas de aquella epopeya de alcance educativo, cultural y social, en su inmensa mayoría jóvenes y buenos cubanos de todas las edades, se reunieron en la Plaza de la Revolución de La Habana con el máximo líder del proceso, que se empeñaba en hacer justicia social en una Cuba libre y soberana mediante el cumplimiento del llamado programa del Moncada. Si desde entonces el país pudo poblarse de escuelas, bibliotecas e instituciones culturales hasta el último paraje lejano, fue porque hubo la maravillosa piedra angular y la mística de aquella alfabetización masiva que contó con un seguimiento. Fueron alfabetizados 707.000 cubanos, por lo cual el índice de analfabetismo se redujo al 3,9%. Esa obra de amor, coraje, generosidad y solidaridad comenzó a definir a la nueva juventud cubana de entonces, y su influencia se irradió a los días actuales, sobre todo en la vocación y entrega de los maestros y profesores. Cuba y Namibia rubricaron un memorándum de entendimiento para constituir una comisión intergubernamental dirigida a fortalecer la cooperación bilateral en presencia de los presidentes Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Nangolo Bumba.
Durante la visita oficial del mandatario namibio, el presidente de Cuba impuso la orden José Martí a su homólogo durante un acto celebrado en el Palacio de la Revolución. Namibia y Cuba están unidos, forman una historia común y un espíritu de solidaridad y de principios de justicia y de libertad que quedó demostrado en la lucha conjunta contra el colonialismo. Con una extensa obra, Manuel Mendive Hoyos celebró sus 80 años. Su aporte ha generado una experiencia singular y vanguardista en temas como la racialidad, la resistencia cultural y religiosa de herencia africana dentro del arte insular, caribeño y americano, de mitad del pasado siglo y su continuación en el presente. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Visuales San Alejandro, de donde se graduó de pintura y escultura en el año 1963. Recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas de la República de Cuba en el año 2001. El Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de Benzai Valdés, ofrecerá 3 funciones del clásico Cascanueces los días 28 y 29 de diciembre y el 1 de enero en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. El 28 a las 8:30 de la noche, la función conmemorará los 120 años del nacimiento del gran escritor cubano Alejo Carpentier y el domingo 29 a las 5 de la tarde, los 110 años del natalicio del maestro Fernando Alonso, fundador junto a su hermano Alberto y la prima bailarina absoluta Alicia Alonso del Ballet Nacional de Cuba y la Escuela Cubana de Ballet. El 1 de enero a las 5 de la tarde se realizará la tradicional gala dedicada a celebrar el aniversario 66 del triunfo de la Revolución Cubana. Y esta semana se rememoró en Cuba el 10º aniversario de la liberación de los luchadores antiterroristas cubanos. Los 5 héroes se abrazan libres en La Habana, luego de estar por más de 16 años presos en Estados Unidos por defender a su patria del terrorismo organizado y financiado desde ese país. Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo: volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. En general estamos todavía emocionados, no sabe las palabras, pero la que sobra es gracias. La que siempre no puede faltar, muchas gracias. Volvieron los 5 héroes cubanos aquel feliz 17 de diciembre de 2014. El pueblo y la solidaridad del mundo los traían de regreso a la patria. Por fin Ramón, Gerardo y Antonio se reunían con sus familias y con Fernando y René, que estaban en Cuba desde hacía pocos meses después de cumplir sus largas condenas. Fidel había dado fuerzas para la lucha por el regreso de los 5 en aquella tribuna abierta de 2001. La inocencia de esos patriotas es total. Solo les digo una cosa: volverán. Desde entonces se intensificaría la batalla por traerlos de regreso. La solidaridad ganaba terreno, desbarataba mentiras, sumaba a personas al empeño de conseguir la libertad de los 5 cubanos. A 2 meses de su regreso, los 5 recibirían oficialmente el título de héroes de la República de Cuba y la Orden Playa Girón. Reafirmamos el compromiso de servirle hasta el último de nuestros días y de ser siempre fieles a las ideas de Martí, del Che, de Fidel y de Raúl. Un concierto de Silvio por los barrios fue otra oportunidad para que los 5 recibieran el calor de los cubanos. Esa noche la patria vibró de felicidad y amor. Volvieron, como vaticinó Fidel, porque la verdad se abrió camino desde el corazón del pueblo.
Sin dudas, los 5 son símbolos de lealtad, valentía, humildad y compromiso revolucionario. A ellos le decían Cuba en las cárceles norteamericanas, donde estuvieron por más de 16 años. Concluimos esta semana de trabajo con muchísimas informaciones para la vida del país y vamos ya camino a las fiestas del fin de año y por el aniversario 66 del triunfo de la revolución. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Vengo de donde el sol calienta la tierra, y allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía.